algo. Tallo verde es lo que quedó del día anterior, ¿está bien? Si nos vamos, fíjense, del día anterior nos habíamos llevado 100 kilos, 100 y piquito de kilos de los 500 que había. Entonces entramos y hay 400 kilos. De hoja seca nos habíamos llevado, nada, 30 kilos. Entonces quedan 400 y pico. ¿Cómo va a ser la dieta del día 4 a 6? Va a ser esto de hoja verde, esto, o sea, de tallo verde, ya empieza a haber, por una cuestión de preferencia relativa y de abundancia relativa, más consumo de hoja seca y algo más de consumo de tallo seco. ¿Sí? Con esta combinación de dieta, todavía no hay restricción al consumo por disponibilidad y por todo, según el modelo de Kaufman, pero la dieta promedio ya cayó del 62 al 48 de digestibilidad. ¿Está bien? Y les estoy mostrando esto porque es un modelo es pasturas, es un recurso monofítico, pero que es bastante extremo. Del día 7 a 9, ya hoja verde no quedó nada. Tallo verde casi nada y los animales van a tratar de seguir comiendo ese tallo verde y van a seguir perdiendo tiempo tratando de levantarlo. Hoja seca tampoco quedó nada, o sea, se fue primero toda la hoja verde, después toda la hoja seca, me quedó algo de tallo verde. Y lo que me queda es tallo seco. Y este tallo seco, a su vez, 200 kilos de materia seca por hectárea de disponibilidad. Lo que dice el modelo este de Kaufman es que el consumo ya va a ser el 83% del potencial, o sea que si yo quería que consuman el 2,5 del peso vivo, vamos a estar comiendo el 1, casi 8% del peso vivo, a su vez de algo que tiene, ahora la digestibilidad se me cayó a 46%, porque la mayoría de lo que vos estás comiendo por vaca va a ser tallo seco. ¿Sí? Más allá de lo extremo de esta situación, obviamente esto tiene un correlato después con la productividad, ¿sí? Más allá de lo extremo de esta situación, lo que tenemos que entender es que estas mismas cosas pasan cuando nosotros queremos usar al ganado para generar algún tipo de impacto en el recurso forrajero, como por ejemplo un pastoreo de limpieza, o un montón de cosas, no sé, hoy que están recontra de moda, con los manejos holísticos y todas estas cuestiones, de usar la vaca para generar disturbios, ¿tá? Para remover caña, para sacar hoja seca, para todo. Está fenómeno. Ahora, no le pidamos ternero después de la vaca, o ganancia de peso al novillo. Pero si yo estoy usando el herbívoro para esto, después voy a tener afectada mi producción. Si yo lo que tengo es caña de festuca y vaca de cría en un momento que ya la desteté y que la vaca está en condición relativamente aceptable, y bueno, entre comer un sorgo diferido y una caña de festuca es más o menos lo mismo. Ahora, si yo estoy en el segundo mes de lactancia con el ternero al pie, donde la vaca me tiene que dar 6, 7, 8 litros de leche por día, recuperar condición corporal, o sea, tiene que ganar al menos 200, 300, 500 gramos por día y entrar en celo y preñarse, no puedo hacer este manejo. ¿Está bien? Pero esto para entender, este modelo claramente están todas las cuentas después, pero digo, para entender, hay gente que se tomó el trabajo y esto se puede explicar matemáticamente y para entender el impacto de qué es lo que está pasando, ¿no? Lo mismo pasa, esto es lo que yo les decía, no es la misma situación y no es este nivel de extremo, pero suponiendo que acá tenemos, en lugar de esto sea acá alfalfa y esto sea festuca, ¿sí? Y esto sea la hoja de la alfalfa, y esto sea el tallo de la alfalfa, y esto sea la hoja de la festuca, y el tallo de la festuca, la cosa va a ser parecida, ¿sí?
Si yo tengo, o sea, bueno, una arquitectura de planta de la alfalfa donde todavía no se elongaron los tallos y tengo una relación hoja-tallo muy buena, esto no lo voy a tener así, porque no voy a tener capaz la misma disponibilidad de biomasa de hoja que de tallo. Pero podemos esperar un comportamiento similar a esto. La única diferencia es que con cada uno de estos componentes vamos a estar 10, 15 o 20 puntos de digestibilidad arriba de esta situación que yo les estoy mostrando acá. ¿Tá? Pero en definitiva es lo mismo. Si yo dejo seleccionar a la hacienda porque tengo baja carga instantánea, y tengo mucho tiempo de estadía en una parcela muy grande y la selección se da, porque eso, si nos volvemos para acá, vamos a estar viendo que el animal va a estar eligiendo no solamente los lugares, los parches donde haya más alfalfa, sino que después dentro del bocado va a tratar de elegir la alfalfa en relación a la festuca y va a tratar de elegir la hoja versus la caña. Lo que va a pasar va a ser algo parecido a esto. De vuelta, no va a ser tan extremo, pero va a ser esto. Entonces, si yo de vuelta quiero generar el disturbio en la pastura de alfalfa y festuca que les mostré hace un rato, usando los novillos, en lugar de que vaya la segadora, acondicionadora y la arrolladora, lo que me va a pasar es que probablemente lo logre o logre hacerlo, como lo estábamos haciendo en la foto que les mostré, pero para que se coman la caña de la festuca, ya, o sea, primero, trataron por todos los medios de comerse la alfalfa y perdieron tiempo buscando la alfalfa. ¿Tá? No consiguieron hacerlo. Trataron después de buscar la hoja de la festuca y ahí también, cuando se dan cuenta que no son efectivos comiendo la hoja de la festuca o la alfalfa porque no llegan a cubrir sus requerimientos, empiezan a comer la caña de la festuca. Cuando empiezan a comer la caña de la festuca, la realidad es que el consumo se cae, pero además se cae la productividad animal. Les puedo mostrar, en realidad tardaría un rato porque una de las cosas que hago en cada recorrida, saco como 500 fotos por día de cada gira, así que hasta que encuentre la foto va a pasar un ratito, pero si le muestro el rodeo 2, que es el otro rodeo compañero de pero que estaba comiendo una pastura de lotus, trébol blanco y festuca en un bajo, donde lo que domina es lotus y no está encañado, están haciendo 200, 250 gramos más de ganancia de peso que este rodeo que lo veníamos apretando contra la caña de festuca. ¿Está bien? Bueno. Chochán. Confucio. ¿Bien? ¿Estamos o no estamos? ¿Hay vida en Marte? Bien. ¿Preguntas? No hay preguntas. Todo el mundo había escuchado hablar de selectividad o de selección en pastoreo, ¿no? ¿Alguna vez habían visto algún modelo matemático que... No, la verdad que no. Bueno, el paper de Díaz Solís, cuando simula la vaca, lo que hace es enfrentar la vaca con el recurso forrajero. Lo que está haciendo Díaz Solís es todos los meses exactamente lo mismo que yo le mostré ahí con ese ejercicio de la vaca. Entonces ahí, y él separa básicamente dos grandes componentes o cajas, que es biomasa verde y biomasa seca. En lugar de 4 cajas, como yo les mostré ahí, que era hoja, tallo, verde y seco, esto es todo verde y todo seco.
¿ah? Eso es lo que hace Díaz Solís. En función de la abundancia relativa, de la presión de pastoreo y de todo lo demás, lo que hace es simular cómo la vaca va a comer cada una de esas cosas. Cuánto se va a llevar, y también lo otro que hace es simular las pérdidas por pisoteo, por boteo y todo lo demás. Ya, pero no deja de ser un presupuesto forrajero. ¿Está bien? Lo que te Bueno, metería aún más ruido es si salís de un recurso como un verdeo o una pastura y de golpe te vas a algo totalmente distinto. Cuando al final vos ves una vaca que está comiendo algo totalmente pasado de agua y después va y te selecciona lo seco y muerto, ahí te cambia totalmente el comportamiento. Y vos decís, teniendo algo verde, te selecciona lo seco. sí, también comen tierra. Sí, sí, sí. Porque se da cuenta que tiene algún problema, está buscando algo que la haga sentir mejor. Nosotros a veces comemos helado, chocolate, tomamos whisky, ¿viste? La vaca, la vaca tiene otras cosas, ¿viste? Sí, pero es eso. Pasa, pasa así, esas son generalidades y tenemos que entender qué es lo que está pasando en el momento. Pero para entender este tipo de cosas, por ejemplo, la interacción gramíneas leguminosas, hoja-tallo, o el efecto, cuando yo logro que el animal se coma la caña, está bien, lo puedo lograr, pero ya lo hice pelota al pobre bicho. O sea, para que el animal decida comerse la caña, tiene que tener un proceso de vuelta. Me tengo que volver para atrás. Hay algo que no se los mostré, pero lo que vos decías recién de los cambios de dieta, eso lo estudió, bueno, Gregorini habla, todos los que estudiaron comportamiento animal lo mencionan, pero por ejemplo, los recuerdos de la situación de pastoreo, los que estudiaron ese tipo de cosas, en vacas duran alrededor de 20-22 días. ¿Sí? Eso está en el paper de Bailey, que yo le mostré de la distancia a la guada y todo eso, tiene un efecto de la duración de la memoria. Entonces, si yo cambio una vaca, viene comiendo alfalfa la vaca, y la largo a un agropiro, los primeros 20 días se me va a caer el consumo, porque la vaca va a querer alfalfa, sigue buscando la alfalfa. Hasta que hace el cambio de switch y dice, bueno, no importa, ya estoy en agropiro, ahora hay que comer agropiro. Pero o al revés, ¿no? O sea, normalmente cuando es para mejor no pasa nada, pero cuando es para peor, el sacarle el chip a la vaca y decir que se olvide de la situación anterior, más o menos esa memoria dura alrededor de 20 días. El caso extremo, por lo menos en la experiencia que me tocó vivir, fue con enseñarle a animales en lo que es el periodo de adaptación a remolacha forrajera, porque ahí le tenés que cambiar el chip al animal de que deje de comer hoja y que además de hoja coma raíz. ¿Y cuánto Entonces ahí, tiempo te llevó? y la realidad es que el primer año empezamos con vacas y hubo unas 12 vacas que nunca se adaptaron, nunca lo aprendieron a comer, solamente comían hojas. Después el resto, en un proceso de 30 días, aprendieron. Lo mismo te pasa cuando empezás un proceso de suplementación o cuando empezás un proceso o sea, cuando metés hacienda en un corral. O sea, el periodo de adaptación tiene mucha complejidad. O sea, porque básicamente en ese cambio no solamente el animal está tratando de volver a la situación anterior, que era la situación de pastoreo, lo que sea, supongamos en el corral, sino que además necesitas un cambio en la flora del rumen, con lo cual es un cambio a nivel fisiológico interno. ¿Sí? Tienen que cambiar las bacterias del rumen. O sea, la adaptación no solamente la adaptación del animal hasta que aprende a comer, es que aprenda a comer, se adapte al comedero, aprenda los horarios, cambie la flora ruminal. Lo mismo con la suplementación en pastoreo. Nosotros, o sea, la suplementación en pastoreo, te pasa lo mismo. Por eso, no sé, ese rodeo que yo les mostré y el otro que les
conté, están hoy comiendo arveja. Tenemos un montón, en ese campo tenemos un montón de arveja de descarte que no vale nada. Tiene 88% de digestibilidad y 25, 24 de proteína, así que comen arveja. Ahora, los animales, o sea, ni bien llegan, vos le das arveja y los primeros días no comen. Y es un proceso hasta que el animal aprende, pero además hasta que acomoda la flora. Y por eso, o sea, en esas interacciones decir, bueno, o sea, ¿está bueno estar cambiando de dieta todo el tiempo? No. Está bueno estar cambiando, o sea, ahí hay cosas que podemos manejar, pero por ejemplo, volviendo a la situación que yo les conté al principio, si el animal digamos, hasta que aprende el patrón de pastoreo, por ejemplo, de que va a entrar en una parcela y que se va a encontrar el primer día con 2.500 kilos de materia seca y el último día va a estar peludeando todo el día para tratar de juntar un bocado entre medio de la pastura o el verdeo, que la mitad está aplastado porque durmieron, porque se echaron a rumiar, porque lo orinaron o defecaron. O sea, ya saben que al otro día los van a cambiar, el último día no comen. O sea, no comen no solo porque no haya disponibilidad, o sea, la realidad es que van a picotear. Entonces, con ese tipo de cosas son los comportamientos, o sea, que donde entra la selección a distinta escala, el comportamiento animal, y ahí están los pequeños detalles que de vuelta, o sea, si yo estoy con vaca de cría y tengo una expectativa de mantener condición corporal y que se preñe en un recurso de alta calidad, no tengo problema. Pero si yo estoy manejando recursos de muy mala calidad o de muy baja digestibilidad, como esos que les mostré recién, o además tengo la expectativa de altos niveles de producción, esos detalles de manejo son la diferencia entre, como dice un colega amigo, podio o funeral. Es la vida o la muerte. Y ahí en esos detalles es donde está la cosa, ¿no? Bueno, ¿están entretenidos? Sí, sí. Bueno, les muestro algunos numeritos o algunas cosas o algunas herramientas o algunas formas de hacer cuentas. Acá entramos a la parte de Excel. Este era el primer modelo, ¿se acuerdan que habíamos visto? ¿Están viendo todos? ¿Lo ven suficientemente bien? En donde teníamos la estimación de receptividad en base a una productividad forrajera que teníamos una productividad forrajera anual, kilogramos de materia seca por hectárea por año, un índice de cosecha, un requerimiento del equivalente vaca anual y la receptividad ganadera. ¿Está bien? Acá fácil es esto por esto dividido esto. ¿Está? Y si yo si le asigno un coeficiente de B a cada cabeza, me va a decir cuántas cabezas por hectárea voy a tener. ¿Está? No tiene mucha complejidad. Hasta acá estamos bien, ¿no? Háganme pulgarcito para arriba, muevan la cabeza. Sí, bien, ahí está. Bien. Bueno, el otro modelo, que digo, bueno, ya incorporando la heterogeneidad espacial, que esto también lo estuvimos viendo la clase pasada, pero para repasar. Entonces, acá he hecho un ejemplo con dos situaciones de dos lotes distintos, con una superficie determinada, y cómo usar este índice de valor pastoril o valoración pastoral, ¿no? Que era la distancia euclídea estandarizada de cada uno de las variables que entren acá. Que básicamente es la raíz cuadrada de la suma al cuadrado de todos estos que están acá, dividido la raíz cuadrada de todos estos que están acá, para que te dé entre 0 y 1. ¿Está bien? Entonces, esto era condición, acá había puesto 3 variables, condición del recurso forrajero,
que es de lo que habla Díaz Solís en el paper. Él arranca la simulación con una condición de recurso forrajero de 1 y con una condición del suelo de 1 en situación ideal, y en función a los distintos niveles de carga, lo que se ve es que eso en el tiempo o se mejora, se mantiene o se degrada, las dos cosas. ¿Está bien? En este caso está fijo. El acceso al agua, pendiente, y cómo sale la cuenta acá. En este caso, no sé, ejemplo de condición de recursos forrajeros. Si esto fuese 1, acá esto me da 1 porque todo tiene 1. ¿Está bien? Si esto fuese 0.25, me da 0.83. ¿Ah? Después hay que ver cómo pesan cada una de estas cosas. ¿Tá? Y después la cuenta es la misma. Lo que yo estoy afectando es básicamente sabiendo que de lo que en realidad voy a tener de productividad forrajera, no todo eso está disponible, o no todo eso es pasto, y no todo eso vale 1, con lo cual para el mismo, supongamos, ¿no? Si yo tenía, vamos a volver acá, no sé, 6.000 kilos de materia seca con un índice de cosecha de 0,5, me decía que podía tener 0,82 equivalente vaca por año, y con un EB de 0,8 era una cabeza por hectárea por año. Acá, por ejemplo, para esta parte del lote que tiene la misma productividad, lo que me está diciendo es que no es 0,8, que es 0,68, y que no es 1, es 0,85. ¿Está bien? Y si yo tengo la superficie del lote, saco la receptividad equivalente a esa superficie y voy sacando la total del campo, área por área. Esto se puede hacer, digamos, haciendo un análisis espacial de los lotes en un GIS, en un planito, calculando áreas, o se puede hacer modelizándolo a escala de píxel o de lo que sea. Pero básicamente el tema es entender qué es lo que estamos haciendo ahí. ¿Bien? ¿Estamos hasta acá? Sí. Este índice de cosecha es mágico. Es un índice de cosecha mágico de 0,5. Este, como no nos vamos a poner nunca de acuerdo y no sabemos calcularlo y nadie lo midió, le ponemos 0,5. Pero después vamos a ver otra forma, que para este tipo de cálculo, pero por lo menos entendamos cómo vamos secuencialmente mejorando el cálculo. ¿Está bien? Capaz que la pregunta de Paula va a por qué arrancás por el 0,5 y no por el 0,6 o por el 0,3, ¿no? Porque le puse el 0,5. Okay. Okay. Pero ahora vamos viendo cómo mejorar esto. ¿Tá? Tiraste la monedita y cayó de canto. Cayó de canto, sí, siempre cae de canto con el índice de cosecha. ¿Tá? ¿Por qué mágicamente lo ponemos así, básicamente? Porque no sabemos cómo ponerlo, entonces cuando hacemos la cuenta le ponemos 0,5, ¿viste? Y ya está. Pero bueno. Estos son cálculos intermedios. Lo otro es, ahora, ¿se acuerdan que habíamos estado hablando de variabilidad espacial? O sea, con el IBP, acá con esto, zoom, que en este caso está fijo, acá lo dejé fijo, pero lo que no está fijo es la productividad forrajera. Acá lo que estamos simulando son un montón de años. Es decir, ¿por qué? Porque yo sé, lo que quiero ver es qué es lo que está pasando con mi sistema una vez que yo tengo una idea de cómo es la variabilidad entre años de la producción. ¿Está bien? ¿Se entiende esto? Todos los años no producen el promedio. Yo ya les conté eso, que para un sistema de 6.000 kilos de productividad media con un coeficiente de variación interanual del 30%, tenía 1.000.000 más de chances de sacarme el Kini 6 de que me toque el año promedio. ¿Sí? Entonces,
Otra, vamos, la vamos a anotar, la vamos a anotar. Ya la anoto, anotala, Paula, acordate, tenía un lugar ahí para el número 10, para el mandamiento número 10. Entonces, ¿cuál es la forma para entender entre qué y qué se mueve esto? Esto es una herramienta, esto básicamente lo que estamos haciendo es un pseudo modelo de Monte Carlo, que hay herramientas para hacerlo, incluso hay add-ins o cosas que se agregan al Excel, como, qué sé yo, el Crystal Ball o el RISC o qué sé yo, pero también se puede hacer acá tranquilamente con las ecuaciones, con las fórmulas de estadística. Entonces yo lo que sé es que yo tengo una media, lo que estoy haciendo acá es básicamente, yo tengo una productividad media que le puse 4.500, un desvío estándar de esta productividad o un coeficiente de variación y puedo calcular el desvío estándar, lo mismo. Sé que tengo un mínimo que lo puedo poner, decir, bueno, ¿cuál fue la productividad mínima histórica en función a lo que pasó en la historia? Y una productividad máxima. Y en función de esto defino una probabilidad, una distribución de probabilidad que estoy asumiendo que esa distribución de probabilidad es normal. Entonces, la ecuación que está acá, en la fórmula que está acá en la celda amarilla, todos están viendo más o menos bien. Básicamente es una normal inversa donde tiene un valor aleatorio, que es un valor random, que puede de probabilidad X, entre los límites que calculé a partir del límite inferior y límite superior, ¿sí? Que me da que esto es el límite 3% inferior y esto es el 96% superior de esa distribución, para acotar la distribución y que no tenga valores negativos o que no tenga cosas que no pasaron o que no tengo casuística, y después ponerle el valor de la media y del desvío estándar. Y en base a eso estoy simulando años de productividad random, aleatorios, una X cantidad de simulaciones, en este caso 1000. ¿Ah? Y a partir de esto, yo lo que tengo es, ya no tengo un dato de productividad, sino lo que voy a tener es un histograma de frecuencias de productividad y un histograma de frecuencias de receptividad. Y esto, cuanto mejor lo haga, más se va a parecer a la realidad. Ahora, si yo tengo un sistema que tiene 10% de variabilidad interanual, no tiene ningún tipo de sentido hacer esto. Porque la realidad es que voy a estar un pelín para arriba, un pelín para abajo, y va a ser más difícil ajustar todo mi sistema, ese más menos 10 que se va a terminar ajustando solo, que ponerlo esto como cuestión de cálculo. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? No existe más, o sea, 10% de variabilidad interanual. Los lugares más estables de Argentina están alrededor de 20, 18, y los lugares más variables están alrededor de 50. ¿Sí? Entonces, la variabilidad es importante. Después vamos a ver por qué es importante. ¿Esto se entendió? Cuando hablas de variabilidad interanual, ¿hablas de la productividad forrajera? Hablo de la productividad forrajera, correcto, Martín. ¿Sí? Hablo que un año puede ser 4.900, al año siguiente puede ser 6.100, al otro año puede ser 3.900 y puede ser esto que está acá. ¿Ah? En este caso, no sé cuál era la variabilidad, el coeficiente de variación, pero lo calculamos ya inmediatamente. 30%. Uh-huh. ¿Ah? ¿Bien? Uh-huh. ¿Se entendió este concepto? Porque después se empieza a complicar. ¿Todavía no se complicó? No, todavía está fácil. Entonces, ¿y cómo puedo tener este dato? De la variabilidad de la producción, Claro, con un registro. si corté pasto, por ejemplo. Si no corté pasto, Con imágenes satelitales, estimándola. con imágenes satelitales. ¿Ya?
no sé, ahora acabo de armar un sistema de cero prácticamente, no muy lejos de acá, y campo nuevo, dueño nuevo, en realidad inquilino nuevo, sin historia de producción, sin datos. ¿Cómo hago yo para saber cuál es la receptividad del campo? Agarré lote por lote, imágenes MODIS desde el año 2001 a la fecha, índice verde y estimación de productividad. Y sabes cuánto, digamos, cómo es la curva, cómo es la estacionalidad, cómo es la variación entre años. Y en base a eso empezás a trabajar. Si no tenés este dato y tenés en otros lugares donde tenés buenos modelos que te relacionen la productividad con la lluvia, es más fácil tener datos de lluvia y es más fácil tener registros históricos de lluvia. Entonces poner la lluvia y calcular la productividad que va a ser la lluvia, como hizo el paper de Díaz Solís. ¿Ah? Con el dato de lluvia. Hay lugares Matías donde la Tabanti lluvia... no está. ¿Eh? Matías Tabanti no está. Porque No, Matías y Lucrecia ahí mandaron un mensaje diciendo que hoy no podían venir. Bueno, recién Ok. tengo oportunidad de mencionarlo. Bueno, perdón, José. Adelante. Bien. Se lo pierden. Está. Entonces, y claramente esto va a depender de la variación entre años. Si yo estoy en La Rioja o en estos lugares que les contaba, en Mendoza, tengo más variabilidad, pero tengo otras cuestiones. Voy a tener mucho más forraje muerto, carryover de un año a otro, voy a tener otras cuestiones que la productividad en realidad ya deja de ser tan importante. ¿Tá? ¿Se entendió esto? ¿Estamos bien? Sí, sí. Bien. Bueno, la vamos a complicar un poquito más. ¿Cuál va a ser el índice de cosecha? Ahora esto para Paula. Acá hice exactamente lo mismo, pero ya no tengo un índice de cosecha de 0,75. Tengo un índice de cosecha calculado con el modelo de Goluccio, que fue el trabajo de la segunda clase, que fue el modelo de Goluccio, era el modelo derivado del paper de Oesterheld-McNaughton, ¿no? Que no lo tengo a mano, pero alguno lo debe tener ahí, seguro Paula lo tiene. ¿Se acuerdan cómo era ese modelo o no? No se acuerdan. No. No se acuerdan cómo era. Correcto. Tiene esta forma, ¿sí? Esto es el índice de cosecha o la cosecha u utilización en función de la productividad primaria neta aérea. Esto es el modelo que derivó Goluccio del paper de Oesterheld y McNaughton. Y acá lo que ven es que hay una relación y esta relación no es lineal. Esto tenía que ver en realidad, si lo vemos, ¿sí? Si yo veo, ¿se acuerdan cómo era el consumo en función de la disponibilidad? Tenía esta forma. ¿Sí? Anualizado, ¿sí? Anualizado se parece más a esto de acá. Esto yo no se los traje, pero hay un paper bastante nuevo del 2021 donde hicieron esto mismo en Uruguay con novillos en pastoreo para distintos momentos del año y también encontraron modelos así, de este tipo, ¿no? Con distintas pendientes, pero bueno, son modelos así. Entonces acá decís, bueno, ¿y cómo calculaste el índice de cosecha? ¿Y qué es lo que dice este modelo? Y que lo que dice es que, si me voy a salir de acá, si me voy para acá arriba, este índice de cosecha lo puedo calcular, igual fórmula texto, vamos a poner esto de acá, ¿sí? Con esta fórmula que está acá, que es la que dice Goluccio, que es menos 5.71 por 0.7154 por la productividad elevada a la 0.5 por 0,01.
¿Está bien? Porque ahí estaba en porcentaje, o sea, para llevarlo a valor de índice. ¿Está bien? O sea que este es el modelo. ¿Y esto qué es? Sí. Y acá estamos a escala de sistema. La podemos usar igual. De hecho, él la usó en Patagonia, en un campo. Se puede usar. Después vamos a ver, digamos, otra opción, pero de vuelta, ¿por qué? Porque acá ya empezamos a entender que hay una correlación o hay una relación entre la producción de pasto del año y la posibilidad de comerlo, que de vuelta es entender el modelo este que estábamos hablando recién. Entonces, voy a voy a borrar esto. ¿Y qué es lo que dice esto? Si yo antes le ponía 0,5 a todo, ¿está bien? Es lo que veníamos discutiendo. Y lo que decíamos es, sí, pero escúchame, flaco, si vos me decías que la posibilidad de comer pasto tiene esta forma. O sea, ¿cómo voy a comer el 50% del pasto cuando yo tengo una productividad de 1.000 kilos de materia, o 200, como en el caso de Mendoza? No hay forma. ¿Ah? No hay forma de comerlo. Entonces, este modelo ya empieza a tener una sensibilidad, por lo menos no simula la interacción planta-herbívoro, no es como el paper de Díaz Solís, pero ya no desconoce de que hay una relación entre la producción de pasto y la capacidad de cosecharlo, que hay una relación entre ambas cosas. ¿Está bien? ¿Se entendió esto? Entonces, ¿qué pasa? Para niveles de producción muy altos, con el 0,5 me voy a quedar corto, y para niveles de producción muy bajos, con el 0,5 y probablemente lo esté sobreestimando. ¿Está bien? Bueno, entonces, ¿cómo queda la cosa? Y ahora se me complica más, porque fíjense, antes tenía un histograma relativamente centrado, bastante lindo, para un montón de años, y ahora lo que empieza a pasar es que empiezan a acumularse, o sea, esto ya se empieza a parecer mucho más a una distribución gamma, ¿no? ¿Se entiende esto? ¿Por qué? Porque encima los años que producen poco, yo voy a cosechar menos. Peor todavía. Claro, entonces se magnifica, es como que tengo algo que lo potencia. Entonces, y los años que producen más, voy a cosechar más. Acá todavía no hay interacción planta-herbívoro. Acá estamos haciendo la cuenta toda de un lado. Acá arranca, la cuenta arranca, está toda empujada desde la productividad, no tironeada desde la hacienda. Acá la hacienda prácticamente no juega. ¿Sí? ¿Se entiende ese concepto? Acá no hay interacción entre entidades en este modelo. No es como el paper de Díaz Solís. Acá estamos produciendo pasto, estimando cuánto se puede comer en función a datos derivados y todo lo demás, y después calculando eso, cuánto sería en vacas. ¿Está? ¿Se entendió ese concepto? Bueno, fenómeno. Y lo importante es que empiecen a ver que esto ya... Decir, bueno, si el promedio era difícil de tener, ahora el histograma ya se me cambió. Me vuelvo a este. ¿Sí? Esto se parece bastante, si yo me pongo acá, se parece bastante a una distribución normal. Si yo me pongo acá, esto ya no es una distribución normal. Esto ya se parece más a una distribución gamma. ¿Ah? Catalina, ¿estás viva, Catalina? ¿Estás diciendo, ¿para qué me metí acá? ¿Bien? Este gráfico, perdón, José, para terminar de entender, ¿el eje Y es la probabilidad de la producción media o de la lluvia El media? eje Y es la frecuencia absoluta. F o Z, la frecuencia absoluta. De que ocurra un nivel de carga determinado. ¿Tá? Entonces, si yo tuviese esto, decir, bueno, acá la cosa
probablemente esté por acá, entre 0,28 y 0,44, ¿no? Más o menos. Si me voy para acá, la cosa te dice, no, che, mirá, bueno, acá no está hecho en carga, pero decís, bueno, ¿dónde está? Ah, es que no me dejaba irme para abajo. ¿Y qué son distintos sitios cada gráfico? No, es el mismo sitio. Lo que pasa es que en uno estoy considerando la cosechabilidad del forraje en función de cuánto se produjo ese año y en el otro no. En el otro lo estoy poniendo a todo 0,5, como que si no hay relación entre la disponibilidad de pasto y la posibilidad de cosecharlo, que no es lo que dice Goluccio. Y no es lo que dice el paper de Oesterheld y no es lo que dicen los modelos que relacionan biomasa con consumo. ¿Está bien? ¿Se entendió, Sí. Manuel? Sí, y no es lo que vemos acá. Y no es lo que ves a campo. O sea, no es lo que ves a campo. ¿Está bien? Entonces, acá, esto está un pelín por abajo de esto de acá. O sea, acá arranca en 0,38 y te vas hasta, qué sé yo, de hecho está un poquito más tirado para el otro lado, 0,5, ¿sí? Acá estamos entre 0,28 y 0,44. ¿Ah? Entonces, ¿por qué estas cosas? Porque conceptualmente, fíjense que acá todavía no metimos la vaca. O sea, acá todavía lo que estamos haciendo de vuelta es la cuenta toda de un lado. Acá no hay interacción entre entidades. Acá la vaca no jugó, no comió, no se preñó. Acá estamos haciendo la cuenta de decir, bueno, ¿cuántos EBs son estos? ¿Sí? Como si pudiésemos poner y sacar EBs independientemente todo el tiempo. ¿Se acuerdan del paper de Campbell de la clase pasada? La estrategia de tracking, de decir, bueno, la estrategia es la mejor, ir siguiendo con la carga la curva de producción. ¿Y cómo hace, flaco? ¿Viste? Claro. Bueno, bien. Chan, y acá se complica la cosa. Un poquito. Pero no es tanto. No es tanto. Acá, ¿qué es lo que tenemos? De vuelta, toda la primera parte es toda igual. Mira, no tengo. De vuelta, la primera parte es toda igual. ¿Sí? La productividad, o sea, está simulada otra serie de años, pero es la misma. Tiene el mismo promedio, el mismo coeficiente de variación, los mismos límites, todo lo mismo. ¿Está? O sea que esas cosas no cambiaron. Pero yo acá empiezo a entender estos conceptos de los cuales venimos hablando, es decir, la vaca no leyó la tabla, el índice de cosecha tampoco lo podemos programar en la vaca. Entonces, la cosa empieza a ser diferente. No estamos hablando de la cuenta a ser ya no tirada desde la productividad, sino que acá empieza a haber interacción entre las entidades. ¿Y cómo empieza a haber interacción entre las entidades? De esta forma. Es bastante fácil, hasta acá por lo menos. Entendamos esto. Primero, carga animal. Acá estamos hablando de esto que no es carga. Si leyeron el trabajo de Allen, esto es densidad, porque acá esto no tiene unidades metabólicas. Estamos hablando de cabezas por hectárea, con lo cual esto está mal. Si digan, che, profe, no, está mal, esto está mal. Esto debería ser, acá en lugar de carga, debería ser densidad. ¿Sí? En inglés, esto habitualmente lo llaman stock density, en lugar de stocking rate. ¿Sí? Es densidad animal versus carga. ¿Tá? ¿Por qué? Porque estamos hablando de cabezas. ¿Cabezas de qué? De algo que yo pretendo que valga un EB por hectárea. Un EB por cabeza, perdón. Y le puse un factor de uso máximo, otro término, utilización. Cuando Díaz Solís habla de eficiencia de pastoreo, grazing efficiency y todo lo demás, habla también del factor de uso y del efecto de uso. Uso, nosotros lo podemos interpretar como forraje cosechado o el forraje desaparecido. ¿Está bien? Que eso sí lo puedo manejar. Yo no puedo ponerle a la vaca 0,5 de índice de cosecha, pero yo puedo decir que si
hay menos de 200, 300, 500 kilos de materia seca en el lote, las vacas se tienen que ir del lote. Y eso sí lo puedo manejar. ¿Ah? Eso es lo que yo puedo manejar. Entonces yo digo, bueno, ¿y cuánto es eso? No importa. Yo acá le puse un factor de uso máximo de 0,8. ¿Esto qué quiere decir? Que como máximo se van a llevar el 80% de la producción de pasto anual. ¿Se entendió? O sea que si llega a más eso, yo ya sé que empiezo a romper todo. Empiezo a romper la vaca, empiezo a romper el sistema, tengo que sacar la vaca de ahí. Lo que contaba Emanuel la clase pasada de lo que pasó en la sierra. Tengo que agarrar una parte del rodeo, meterla en un corral, darle rollo, lo que sea, pero la tengo que sacar del campo. Porque si dejo en el campo, la vaca se está rompiendo y el recurso forrajero se está rompiendo. ¿Está bien? Ahora, ese 80% es muy distinto si Sí, producís mucho o producís poco. sí, Pero 80% de poco es mucho. sí, totalmente. Lo podemos simular de otra forma. Está muy bueno tu punto, Martín, pero ¿por qué? Porque el tema de acá, el factor de uso, en definitiva, si nosotros, después vamos a ver algo para ajustarlo más finito, pero ahora aguantame con el 80%. Si quieren podemos poner el 60, podemos poner el 70, lo que ustedes quieran, pero para entender que lo que yo digo es que el pasto no vamos a comer el 0,5 de índice de cosecha, ni siquiera la cuenta que dice Gorucio. Vamos a comer en función de, yo le estoy poniendo 0,4 vacas por hectárea, que es lo que yo en realidad hago. Yo no mando equivalentes vacas al campo, yo mando vacas al campo. Y lo que puedo hacer es, le puedo poner un recurso forrajero y puedo poner X cantidad de vacas. Y en base a la capacidad de consumo y la relación entre la oferta y la demanda, esa vaca va a comer más o va a comer menos. ¿Está bien? Y va a producir más o va a producir menos. Pero acá ya empieza a haber una interacción. ¿Está? Entonces, en esta interacción, yo acá puse 0,4 vacas por hectárea. Esa decisión la tomé yo, 0,4 vacas por hectárea. No sé cuántos EB van a terminar siendo, porque depende de lo que hayan comido, va a ser más de un EB o menos de un EB. Pero eso ya lo vamos a ver en el próximo nivel. Entonces, yo les dije que el factor de uso o el índice de cosecha es una variable de resultado de mi sistema y no un parámetro de mi modelo. De vuelta, es una variable de resultados de mi sistema y no un parámetro de mi modelo. Entonces, ¿qué pasó? Si yo puse 0,4 vacas que pueden comer X cantidad de pasto en este recurso que está produciendo 4.500 kilos con esta variabilidad, lo que va a pasar es que lo que va a ser variable va a ser la cosecha. Y acá es donde se da el tracking que dice Campbell. ¿Se entendió esto? ¿Se entendió o no se entendió? ¿Sí? Más o menos. Sí, pero. Sí, pero yo tengo 1.000 hectáreas de pastizal natural o pastura festuca naturalizada de la cuenca del Salado y en esas 1.000 hectáreas tengo 400 vacas, siempre. Un año eso produce 3.800 kilos y otro año produce 6.000. ¿Qué es lo que va a pasar? ¿El índice de cosecha va a ser 0,5? No. No. ¿El índice de cosecha va a ser relativo a la productividad? No. ¿Por qué? Porque va a haber un tope, porque las vacas son las mismas y las vacas van a comer hasta que se llenen y cuando se llenen van a dejar de comer. ¿Está? Entonces, lo que va a ser variable va a ser el uso. Entonces, yo tengo un stock, una densidad animal fija, que es lo que me pasa siempre en el campo. El año que produzco menos, voy a ver el campo más pelado. Y el año que produjo más, voy a ver más pasto en el campo. ¿Está? Y acá es donde empezamos a ver que el sistema se empieza a equilibrar. Entonces, por eso es lo dañino del concepto de equivalente vaca cuando no lo usamos bien o del concepto de índice de cosecha. ¿Ah? Porque decimos, no, pero sacamos el promedio. No, el promedio no existe. Y si nos fijamos acá, fíjense que para esta cantidad de hacienda, fíjense, lo otro que vamos a ver es esto, ¿no? Entonces, factor de uso es equivalente a índice de cosecha. Factor de uso, pero no, es a cosecha.
o utilización. Pongámosle otro nombre para no, digamos, independizarlo y decir, nosotros usamos otro indicador. ¿Está bien? Ok. Es un indicador ex post. Indicador de lo variable- mismo, pero distinto. Dicen más o menos lo mismo, pero distinto. Uno es cuando nosotros lo usamos en ese modelo del inicio, donde hacemos productividad por índice de cosecha dividido los requerimientos del EB. Acá es lo que estoy calculando de cuánto pasto me llevé a la vuelta del año con esa cantidad de hacienda. ¿Está bien? Ok. Y esa cantidad de hacienda, ¿cuánto va a comer? Y va a comer entre lo máximo que puede comer y hasta el momento que yo la saque del campo porque se pelaron todo. Entonces, eso es variable. ¿Ah? ¿Qué es lo que termina pasando en el campo? Eso es lo más parecido a la realidad. Y si empezamos a ver esto, es decir, ¿y cuál es la frecuencia el histograma de frecuencia del factor de uso? Fíjense que cómo es. Esto es una gama. Esto ya no es. Acá no hay un promedio. ¿Se entendió esto? Sí, no es un Y número. fíjense, vamos a hacerlo. Voy a subir a 0,6. Y miren lo que pasó acá. Ahora, esto se aplanó y tengo todo esto acá. ¿Qué pasó acá? Con 0,6, un montón de veces tuve el 0,8 de factor de uso máximo y tuve que sacar la vaca del campo, porque el pasto no me alcanzó. Mm, Y si yo dejaba las vacas en el campo, o las vacas se me rompían o se me rompía el campo, que era mi decisión de manejo, de poner esto en 0,8. ¿Está bien? Si yo acá lo cambio y pongo, no, yo quiero como, no, digamos, como margen de seguridad, quiero que sea 0,6. Fíjense esto, ¿sí? Ahora, el máximo acá va a estar en 0,6. Fíjense lo que pasó. Con 0,6 de cabezas animales, voy a tener un montón de veces, fíjense que de 1000 corridas voy a tener más de 600 que no me alcanzó el pasto. O sea, que tuve que sacar la hacienda del campo porque si no rompía todo. ¿Tá? Pero eso es el factor de uso. O sea, el sistema amortigua ahí. ¿Tá? Ese es el primer amortiguador del sistema. Y por eso digo que el índice de cosecha, o sea, ahora hablemos de factor de uso, utilización o cosecha de forraje, es una variable de resultado del sistema y no un parámetro del modelo. ¿Tá? Porque la vaca no leyó las tablas y no sabe que tiene que comer el 0,5 de lo que tiene adelante. ¿Tá? ¿Hasta acá vamos bien? ahora mejor. ¿Van cayendo algunas fichas? Sí, hay que usarlo, hay que practicarlo y Claro. Y Hay para que eso- seguir a para eso está el Confucio. examen, para que lo practiquen. Hay que seguir a Confucio. tratemos de hacer algún ejercicio antes por las dudas. Bueno, ahora lo vamos a complicar un poquito más. Porque yo hasta acá. Perdón, Bueno, y tengo una esto, pregunta antes. ¿La sí. columna de pendiente, me recordás qué era? Pendiente, cuando tenés pendiente, cuando tenés ladera, montañas. Ah, simplemente eso, o sea, Sí. ok. Este, Más sencillo de lo que no, parecía. sí. ¿Y eso influye en el movimiento del agua? Si, ¿cómo voy a llevar el agua de un lado al otro? No. Si la En vaca los tiene que lugares caminar más o menos, tiene que subir montaña, eso es. Claro, ¿te acordás, Martín, que eso lo vimos, la preferencia en la clase, en la primera clase, vimos eso de la primera y en la segunda, vimos que los animales prefieren menos pendiente a más pendiente, si hace frío prefieren la ladera donde hace calor y no la ladera de la sombra. Sí. Bueno, son distintos factores, cada uno ahí tiene que poner, no sé, si está de este lado de la laguna o del otro lado de la laguna, si está de este lado de la cortina forestal o del otro lado de la cortina forestal, qué sé yo, cada uno de ahí pone los factores que afectan a su sistema. Yo puse 3 como para poner un ejemplo, ¿no? Ok. ¿Bien? Ujú. Bueno, y volviendo acá, fíjense lo que yo les decía. El factor de uso medio, que es el promedio, me da 0,56. Pero es una mentira, porque ese factor de uso medio, si vemos la histograma, o sea, ese promedio me da por acá, pero me da por acá porque hay un montón de estos y después están todos estos acá abajo. Entonces, ¿qué es lo que me dice esto? Que acá tuve
la frecuencia de las veces que ocurrió el 0,6 o de factor de uso máximo fue 56%. Eso quiere decir que el 56% de las veces el pasto no me alcanzó. Yo llegué al límite de tener que sacar la vaca del campo porque ya me lo estaban dejando todo pelado. Altísimo. ¿Sí? Entonces, y la otra es, como nivel de riesgo, es la cantidad de veces que eso pasó en años sucesivos. O sea, el 32% de los años se repitió año tras año. Y eso en la realidad, en la práctica, empieza a ser muy complicado, porque acá todavía ya empezamos a tener una parte del efecto, que es el pasto y la vaca, ya empezamos a tener una parte de la interacción, que es cuánto va a consumir, pero no tenemos el nivel de productividad y tampoco tenemos el daño que hace la vaca sobre el recurso forrajero. ¿Ah? O sea, esa parte de la interacción todavía no la estamos simulando, todavía no la estamos teniendo en cuenta. ¿Sí? Bien. ¿Estamos con esto? Estamos. Bien. Acá, sí. No, que es ir más rápido capaz que... Pero, ¿qué valores uno asumiría como que estamos bien? O sea, ¿qué riesgo asumirías? ¿Qué nivel de riesgo? Claro, ¿qué valores vos decís? Bueno, no puedo ser que el 100% de los años me sobrepasto. ¿Hasta No. cuándo digo un 20% de los años me voy a quedar corto? Dame un Ah, cachito, Emanuel, y voy a tratar de llegar antes de las 11. ¿Da? Bueno, este modelo tiene ¿dónde está? Ya me perdí. Tiene una carga objetivo y tiene un consumo objetivo. Esto es de 0,7. Tiene todo lo mismo que estábamos viendo recién. Lo que estamos haciendo la cuenta acá es, además del factor de uso, decir, bueno, pero en realidad, ¿cuánto terminó comiendo esa vaca? ¿Sí? Porque, ¿se entiende hasta acá? ¿Sí o no? Todos dicen que sí. Bien, si yo subo la densidad animal y el pasto no alcanza y yo tengo que sacar la hacienda del campo, ¿sí? Ese sistema ya buscó ese equilibrio. Entonces, lo que puedo hacer ahora es calcular cuánto pasto comió cada una de esas vacas, ¿sí? En este caso, lo estoy calculando de forma resumida directamente en este coeficiente B, ¿sí? No sé si esto lo grafiqué, no sé si es esto. A ver, no. Tengo el factor de uso y tengo esto. Y lo vamos, si no se rompe todo, porque esto en Excel. ¿Está? Entonces, ¿qué es lo que está pasando acá? Esto, ya saben, o sea, recién lo que estamos viendo es decir, bueno, está bien, fenómeno. Había tanta cantidad de pasto para comer entre lo que se produjo y el límite inferior de cuando yo saqué la hacienda del campo porque se acabó el pasto, para un nivel de carga X. Entonces, ¿sí? Lo que tengo acá es cómo es la frecuencia, ¿sí? o el histograma de frecuencias de qué, digamos, dónde se equilibró el punto de consumo, ¿sí? Es decir, ¿cuánto pasto había? ¿Cuánta hacienda? Lo que yo pretendía que sea un EB, en realidad lo que terminó siendo. Yo en este caso no puse un EB, creo que puse 0,7, no me acuerdo. Factor de uso, sí, objetivo 0,7, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo esto? Es que todo esto que está acá, se alejó del 0,7 que yo pretendía. ¿Está bien? Ya sabemos, entonces, el primer
punto, la primera variable de resultado o punto de ajuste o buffer del sistema es el consumo de forraje. Entonces, lo que termina cambiando, si mi sistema varía y yo dejo la densidad animal constante, va a ser la utilización. Eso lo vimos en el paso anterior. Pero el segundo punto es el consumo individual. Y ese consumo individual, yo le puse, bueno, pero eran tantos EB. No, eran tantas cabezas. Yo lo que puse fueron cabezas, no puse B. Porque no puedo poner EB, puedo poner cabezas. ¿Tá? Y esa cabeza, puedo tener una expectativa de productividad que sea equivalente vaca X. Pero lo que va a pasar es que en función del pasto que tengan disponible en el campo es lo que va a poder comer. Entonces, algunos años va a poder comer lo que yo pretendía, pero los años que faltó va a comer menos. ¿Y cuántos años faltó? Y bueno, todo esto que está acá son los que faltó. Y además, ¿cuánto se me cayó? Bueno, acá se me cayó a la mitad. Y yo pretendía, en este extremo, tengo, no sé, de 1000 años, tuve 20 años donde en lugar de tener 0,7 EB por cabeza, tuve 0,36 EB por cabeza. ¿Ah? ¿Esto cómo lo vemos en el campo? Lo vemos con preñez, lo vemos con ganancia de peso, que básicamente es lo que termina pasando. Se ajusta el consumo, es como una de las formas donde la utilización del pasto, se ajusta el consumo individual y la producción animal. Esos son los puntos de equilibrio del sistema. ¿Tá? Pero acá ya estamos empezando a poner eso en juego. ¿Bien? ¿Se entendió esta parte? Le sumamos una capa más. ¿Vamos bien? A ver, ¿qué te costó, Paula? Hagamos... querés para el nivel de producción que estás esperando. ¿Está bien? Entonces, cuando yo digo los déficits no existen, los déficits no existen. Lo que está pasando es esto que les estoy mostrando. Lo que me está pasando es que me cambió la utilización del forraje, cambió la presión de pastoreo, no la estoy calculando acá, pero cambió la presión de pastoreo, con lo cual hay más daño en el forraje y todo lo demás, pero además está cambiando la productividad animal. Si el pasto no alcanzó para cubrir los requerimientos que yo tenía, no es que, o sea, yo no veo una cuenta en rojo, ¿está bien? Lo que veo es que los animales se me adelgazaron, no se me preñaron, o no ganaron los kilos que yo quería, el recurso se me rompió, y todas esas cosas. Yo lo que veo es eso, veo cómo se equilibra ese sistema para abajo. ¿Ah? Lo que estamos viendo es eso que yo les contaba antes, bueno, ahora estamos poniendo números. Es decir, entonces, del primer buffer, porque esto es darle la vuelta y conceptualmente de vuelta es entender esto de que, otra vez, las vacas no leyeron las tablas. Nosotros no largamos al campo equivalente vaca, nosotros largamos animales que quieren comer. Y van a comer lo que puedan. Y en función de lo que coman, van a producir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Lo que yo le decía, los presupuestos forrajeros siempre dan. Sí, siempre dan, porque vos hiciste la cuenta que había tantas raciones, pusiste tantas cabezas y que te iba a dar tantos EB con una cierta cantidad de días de estadía. Los días de estadía se cumplieron, las cabezas estuvieron, pero en lugar de ser 1,1 EB, fueron 0,7. ¿Está bien? Y en lugar de cosechar el 0,5%, el 0,5 de índice de cosecha o el 50% del forraje producido, cosecharon el 80%. ¿Sí? ¿Se entiende esto? Porque conceptualmente esto es la clave para entender después dónde pasan las cosas. Esto, que parece una pavada, es la clave para entender, para diagnosticar los sistemas y para entender cómo los pueden mover al próximo nivel. Porque sin esto no tienen herramientas de análisis, no tienen herramientas de diagnóstico, porque se están perdiendo de la interacción entre las entidades del sistema. ¿Sí? Che, José, Matías levantó la mano. Dale, Matías.
Sí, José, disculpa. Ahí dijiste recién que cuando se cumple el número de cabezas y los días de estadía, pero no el EB. ¿Qué quiere decir? Que por planilla como que se siguen las reglas, pero no están tomando en cuenta la calidad del forraje. No la calidad, la cantidad de forraje consumido y la producción del animal. O sea, el rendimiento individual. Claro, o sea, decís, perdiste 20 kilos de peso medio de tu rodeo, o sea, por animal, y tuviste 10 puntos menos de preñez. Y vos seguías haciendo la cuenta con un EB. Si no, flaco, no fue un EB, fue 0,85 EB. Claro, fue como el ¿Por qué? ejemplo Porque cuando es habías ex explicado. post eso. ¿Ah? Claro. ¿Se entendió, Matías? Sí, sí, Lo que sí, sí, estoy- me acuerdo cuando habías explicado que vos habías ido a un campo y te habían dicho que cosechaban 4 veces más, Claro, pero había bajado el índice. exactamente. Digo, si vos estás cosechando 4 veces más de raciones y tenés el mismo stock y el mismo nivel de producción, no estás cosechando 4 veces más de raciones. Porque o tendrías que tener más cabezas o tendrías que tener más nivel de producción, pero no lo estás teniendo. Entonces, acá lo mismo, en los sistemas, por eso es muy difícil. De vuelta, ahí se agarra la cabeza Martín, pero ya te estoy mirando, Martín. Decir, no, porque a mí, yo tenía un amigo, dice, yo hago así los presupuestos forrajeros y siempre me cierran. Esa frase, digo, sí, siempre te cierran. Los presupuestos forrajeros siempre cierran, más o menos, a no ser que sea un desastre, siempre cierran. Porque o te cambió la cosecha de forraje o te cambió la productividad animal y se ajustó el EB. Pero el sistema siempre busca el equilibrio. Dentro, o sea, hay una franja donde el sistema siempre busca el equilibrio y no te das cuenta dentro de esa franja qué es lo que está pasando. De ahí para arriba empezás a ver mucho exceso, que eso empiezan a ser obscenos. Y de ahí para abajo, de ese límite, empezás a ver que todo se rompió. Pero en el medio, la cosa siempre busca un equilibrio razonable, dinámico, donde te está cambiando la utilización del forraje, te está cambiando la ganancia de peso, la condición de la vaca, y eso es dinámico, todo el tiempo está pasando. Entonces, la capacidad para entender lo que hay dentro de esa franja y cómo mover el sistema es lo que a usted le va a dar un valor diferencial a la hora de entender qué es lo que está pasando en un sistema pastoril. ¿Ah? Cuando se rompió todo o cuando te está sobrando pasto, y nada, o sea, eso lo hacemos todos. Bien, bueno. José, creo que lo conceptual te estoy siguiendo, pero en el gráfico, para terminar de entender. Dame un toque. Ahora vamos a ver, bueno, este ya es más complicado, pero esto, a ver si lo que estamos viendo es el efecto de uso que está calculado acá, que es, acá empezamos a sumar, en esta columna acá teníamos la simulación del año de productividad. Y acá, en función de cómo fue la presión de pastoreo y el efecto de uso, cómo se va a afectar la producción al año siguiente. ¿Se acuerdan del grafiquito de Díaz Solís, del CES? De que en función del factor de uso al año siguiente o al tiempo siguiente, la vegetación producía menos. Bueno, esto en realidad es el otro modelo, es el modelo de la curva, pero es un modelo en el cual hay una caída en productividad pasado un umbral X. Y ese umbral X va a depender de estos. Voy a ver si me vuelvo otra vez para acá. Acá, de cada uno de estos umbrales, de acuerdo a si la especie es muy sensible o poco sensible al pastoreo, tienen un umbral mayor o menor y después una tasa de decaimiento o una curva diferente, una respuesta diferente al pastoreo. En función de eso podemos calcular este efecto de uso, como lo calculó Díaz Solís, para su trabajo. ¿Está bien? Entonces acá ya no es lo mismo cosechar el 70 o el 80 o el 90% del forraje que cosechar el 30. Si cosecho mucho, al año siguiente me lo va a penalizar con menos productividad. ¿Está bien? Que en definitiva no es exactamente así lo que pasa porque esto es un efecto anual, pero es parecido. ¿Ah? Entonces, el último, y acá ya la tiramos a la miércoles toda,
acá ya tenemos interacción, tenemos consumo, tenemos interacción del herbívoro sobre el recurso forrajero y además ahora lo que estamos calculando es, con el modelo de Jenkins, ¿sí? Para una vaca de cría, cómo va a ser el consumo de materia seca digestible por unidad de peso metabólico, la condición corporal al final del año, el porcentaje de preñez, el peso del destete y la producción de carne. ¿Está? Entonces, ahora arrancan todas las preguntas que ustedes tenían. Que esto en realidad son las formulitas esas que yo les vengo mostrando, todas la misma formulita puesta en un solo Excel. Entonces, fíjense, ¿y cuál es lo que preguntaba Emanuel? ¿Y cuál es el nivel de carga? Fíjense lo que pasa acá. Acá tenemos variabilidad entre años, ¿sí? Esto es la producción de carne por hectárea por año, en función de la densidad animal. Acá no en función del equivalente vaca. Acá es en función de la cantidad de vacas que yo puse en el sistema. ¿Ah? Entonces, ¿qué es lo que empieza a pasar? O sea, cuando la carga está por abajo del óptimo, la densidad animal está por abajo del óptimo, la variabilidad no juega. Todos los años producen en función de la cantidad de animales que yo tengo en ese sistema. Con lo cual, o sea, acá, si yo estoy acá, si yo me muevo a un nivel de carga mayor, yo sé que voy a tener más producción, porque el forraje en esta parte no es limitante. ¿Está bien? Ah, perdón, otra cosa, que acá tuve otra cosa que no se las dije recién, que me la comí. Acá ya no estoy simulando años independientes, acá estamos simulando series temporales como Díaz Solís. Entonces, lo que pasa en el año 2 depende de lo que pasó en el año 1. Esto ya es un sistema, un modelo dinámico, no es solamente un modelo de Monte Carlo. Acá hay variabilidad, pero, o sea, ¿por qué? Porque, por ejemplo, si a mí, lo que empezamos a ver acá, si yo tuve una mala preñez en el año anterior, al año siguiente voy a tener poco destete. ¿Ah? Y poca producción de carne. Y si yo tuve, si tuve un efecto de uso porque me comí el 90% de forraje el año anterior, al año siguiente voy a ver una penalización en mi recurso forrajero porque lo rompí. Entonces no va a responder de la misma forma. ¿Tá? Entonces, bueno, volviendo acá. Si veo el porcentaje de preñez, fíjense lo que pasa. O sea, decir, bueno, ¿y cuál es el punto? Y acá yo tengo una asíntota X, que arranco con un determinado, que es el potencial biológico, según los modelos del trabajo de lo que hizo Jenkins, y en función de la densidad animal hay un punto donde los puntos se me empiezan a abrir y la cosa se me empieza a caer. Si yo hago la línea de tendencia de esto, acá esto viene para abajo. ¿Tá? Acá arranca acá y decís, bueno, ¿y dónde ponemos la carga? ¿Y dónde pondrían la carga ustedes si fuese cría? 0,60. ¿Asumirías esta situación? Capaz que sí, ¿no? O sea, acá estamos en 94, pero es 94 sobre el potencial. Esto no va a ser 94 del rodeo. Piense que... Fíjense esto es el peso del destete. ¿Sí? 0,60, vamos a trabajar con la carga de Martín, acá estamos en 0,60. ¿Sí? Hasta antes de 0,60, la mayoría de los años voy a tener lo máximo que puede producir esa vaca, que para este caso yo puse una vaca Angus de... ¿Dónde está? Carga animal, yo puse, ¿dónde la puse la vaca esta? Ah, no puedo mover acá, perdón. Me tengo que, cuando estoy con esto, 420 kilos, condición corporal al inicio, 7 de 1 a 9 y consumo de materia seca máximo, 3% del peso vivo y la digestibilidad, 80%. Después empezamos con todo el resto, ¿no? Si yo decía, bueno, 80% está comiendo alfalfa, sí, está comiendo alfalfa. Decir, bueno, pongámosle 70, ¿está? Ajá, si le cambiamos, si le sacamos alfalfa y le ponemos festuca, ya pasamos del 0,6 al 0,5. Y la curva esta también, ya se me empezó a abrir antes. ¿Está bien? Sigo con comportamiento del sistema. ¿Se acuerdan? Bueno, ¿cómo es el factor de uso o la utilización? En función de la densidad animal. De vuelta, yo le había puesto mi máximo 0,7. Con 0,4 ya empiezo a tocar el 0,7.
con 0,6 voy a estar siempre en 0,7. Y abajo de 0,4 tengo este comportamiento, ¿no? Entonces acá me voy a mover dentro de estos límites, donde voy a pasar, si tengo 0,1 de equivalente vaca, de densidad animal de cabeza por hectárea, voy a tener este factor de uso. Acá donde el sistema está buscando el equilibrio. Lo busca en utilización del pasto y lo busca en producción animal. Ahí es donde se genera el equilibrio. ¿Ah? ¿Se entiende esto? Porque esto es lo que pasa en el campo. Bueno, forraje consumido tiene este comportamiento. O sea, si yo tengo una carga muy baja, toda esta parte me está sobrando pasto. Y acá, o sea, ya estoy comiendo casi todo. Por eso también el factor de uso, disculpen, pero cuando pongo el cosito para dibujar, no puedo mover. ¿Tá? Acá ya estoy usando todo lo posible que yo quería usar. ¿Bien? Y después, el efecto de uso. El efecto de uso, ¿sí? Es, hasta acá, esto tiene una curva parecida a esto, pero hasta 0,5, la mayoría de los años, el factor de uso va a ser lo suficientemente bajo como para que mi recurso forrajero, con los niveles de sensibilidad que yo le puse, que fueron los más bajos en este recurso, no me penalice a la producción del año siguiente. De 0,5 para arriba, lo que voy a ver es que ya empiezo a dañar el sistema. Ya el año que viene voy a producir menos. ¿Está bien? ¿Y esto cómo lo veo? Lo que veo es que si tenía 4.500 kilos de productividad promedio de pasto, lo que empiezo a ver es que en el largo plazo, o sea, con el aumento de la carga o con el aumento de los años, la curva esta se empieza a separar. ¿Sí? O sea, estoy por debajo del promedio, estoy perdiendo, o sea, me estoy quedando abajo del promedio, ya no tengo la curva promedio. ¿Por qué? Y porque cuanto más carga le pongo, estoy llevándome más materia seca, o sea, si pongo el modelito de acá, estoy más cerca de acá, me estoy llevando hasta acá. ¿Está bien? Entonces esto me empieza a penalizar. ¿Bien? ¿Qué más tenemos acá? Bueno, este modelo lo tengo un poquito más complejo en otro lado, pero ¿se entendió esta parte? Si entendieron esto y son capaces de replicarlos, ya les pongo el 10. Bueno, necesitamos el Excel. Si querés que lo replique sin eso, es complicado. Pero es bastante fácil, ¿no? Son cuentas muy sencillas, ¿eh? No tiene mucha historia. Pero lo que sí es importante es que entiendan conceptualmente, porque esto es el comportamiento del sistema. ¿Ah? Es decir, ¿qué pasa? Es decir, fíjense que si yo me voy acá, a esta parte de acá arriba, es decir, de vuelta, índice de cosecha 0,5. ¿Por qué 0,5? El índice de cosecha, de vuelta, factor de uso. Factor de uso es variable de resultado del sistema, no es un parámetro del modelo, es una variable de resultado del sistema. Es lo que termina pasando cuando yo puse X cantidad de cabezas en un recurso forrajero a comer pasto. ¿Está bien? Y no son equivalente vaca, son cabezas. El equivalente vaca yo no lo calculé acá. El equivalente vaca lo podríamos haber calculado como era el equivalente vaca en función de la... pero de hecho lo calculé en otro lado, que tendría que abrir otra cosa. Pero esto tiene una relación. ¿Sí? Ya me entiendo. A ver si tengo